Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan incisivo como una colonoscopía sin anestesia y de un periodismo tan bueno que da risa. No tanta risa como el presidente Chávez diciendo que no va a haber más pruebas Faro, aunque eso no lo decide él, sino el Consejo Superior de Educación, pero damos risa. Como el Consejo Superior de Educación, yo soy un completo desconocido, entonces me presento. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie. Como Britney Spears es simplemente Britney, Taylor Swift es simplemente sobrevalorada. Y la Escuela de Química simplemente se pintó de homo, lesbo, trans, bi, interfobia, cuando durante la Semana de la Diversidad en la UCR el estudiantado viviera incidentes de esta índole desde la administración del cuerpo docente de la unidad académica. Sin embargo, estos incidentes en química son apenas la punta de una larga fila de deudas que la UCR arrastra para con la comunidad LGTBIQ+. Y son grandes deudas, no tan grandes como los 12 millones de dólares que Shakira supuestamente debe al fisco, pero son grandes. Discriminación por orientación sexual en el deporte universitario, irrespeto a la identidad de género en las aulas, falta de inclusión de personas no binarias en el lenguaje institucional, e incluso podríamos hablar de otros debates que la universidad podría estar dando, como la continuidad o no de baños binarios, la obligatoriedad o no de leer el reglamento antidiscriminación, con la lectura del plan de estudios de cada clase, como se obliga ahora a leer el reglamento de antihostigamiento, entre muchas cosas más que podríamos estar discutiendo, pero estamos más callados que la Iglesia Católica cuando condenan a un sacerdote pederasta. Para entrarle a estos temas, tenemos por un lado a Marcelo Gutiérrez, quien es secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Estudiantes de Química de la UCR. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, un placer estar aquí con todos. Y por otro lado tenemos a Alana Chavarría, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre tan largo es una pérdida de mi tiempo como Tinder. Pero uno sigue ahí de necio a ver qué encuentra. Alana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Durante la segunda mitad del programa se nos unirán María José Cascante, vicerrectora de Vida Estudiantil. Vamos a ir a una pausa y regresamos para entrarle a la homo, lesbo, bi, intertransfobia en la UCR con La Doble Tracción. Doble Tracción. Estamos de vuelta, listos para entrarle con La Doble Tracción a la homo, lesbo, bi, intertransfobia en la UCR, que irónicamente terminó protagonizando las recientes semanas de la diversidad. Hace un par de semanas en la Escuela de Química, el estudiantado denunció agresiones de parte del personal por su celebración de las semanas de la diversidad. Una pizca de deudas, eso es una pizca de deudas que la UCR todavía arrastra con la comunidad diversa. Si usted está más perdido que un sobrio en picnic y no sabe de qué estamos hablando, relax, porque aquí están justamente Marcelo Gutiérrez de la Asociación de Química para explicarnos qué pasó, y también Alana Chavarría, presidenta de la FEUR, para contarnos qué se está haciendo. Marcelo, empecemos por lo más básico, que es que usted le cuente a, por ejemplo, mi madre, que no tiene idea de qué pasó, qué vivió el estudiantado, y tal vez específicamente el estudiantado LGTBIQ+, en la Escuela de Química durante Semana de la Diversidad. Bueno, sí, nosotros como Asociación de Estudiantes quisimos hacer una celebración o una conmemoración de esta fecha. Entonces, en el marco, digamos, de lo que estaba realizando la FEUR, quisimos armar nuestra propia Semana de la Diversidad dentro de la escuela, hacer charlas, decorar la escuela, que eso fue lo que más causó revuelo entre los profesores y funcionarios principalmente. No, God, please, no. Que son los que más pegaron el grito al cielo, por decirlo así. ¡No! Cuando nosotros inicialmente habíamos comprado banderines para decorar ciertos espacios públicos de la escuela. Cuando lo estábamos haciendo, varios funcionarios llegaron, nos dijeron, primero nos preguntaron si tenemos permiso. Nosotros sí teníamos permiso por parte del director de la escuela, que nosotros habíamos mandado ya la solicitud de permiso. Él nos había dicho que sí, que podíamos decorar los espacios. Y cuando lo estábamos haciendo, los funcionarios llegaron y nos dijeron como, ustedes no pueden hacer eso.
Y nosotros como, sí podemos, tenemos permiso, además es un espacio público, por decirlo así. Entonces, y lo que estábamos haciendo era pegar banderas en diferentes sitios, uno enfrente de la asociación de estudiantes, otro por diferentes espacios. Transcurrido esto, ellos se fueron a buscar al director de la escuela. El director de la escuela ese día estaba trabajando, haciendo teletrabajo, entonces no estaba físicamente, pero sí, ellos hicieron todo lo posible para poder contactarse con él, alegando, principalmente funcionarios de mantenimiento y conserjería, eso sí es importante decirlo, alegando que ellos no comparten esas ideologías y que no quieren que esas banderas estén ahí, puesto que ellos no se ven representados en ellas. Uno de los grandes que causó más revuelo fue que pusimos una bandera enfrente del rótulo que dice Escuela de Química. Esa bandera causó revuelo entre la escuela y decían cómo era posible que nosotros pusiéramos y mancháramos el nombre de la escuela poniendo una bandera ahí, en ese espacio en específico. Pero también vi que circularon mensajes de supuestos docentes que también como que presionaron a los estudiantes a que no participaran de ese tipo de cosas. Inicialmente fueron las personas de consejería y mantenimiento los que más pusieron como contra hacia lo que estábamos haciendo. Ya más adelante sí, nosotros incluso nos quedamos sorprendidos de ver los mensajes que circularon por redes, porque, o sea, jamás esperábamos que simplemente colocar banderas diversas por toda la escuela causara ese nivel de rechazo. Nosotros, incluso como estudiantes, porque pensamos que la escuela era un lugar seguro, pero vemos como que no era un lugar seguro porque muchas personas se mostraron muy en contra de eso. Sí, cuando esto pasó, digamos, la escuela sí nos pidió que por favor moviéramos las banderas, principalmente esta bandera que le digo que estaba enfrente de la escuela, moverla hacia adentro. Nosotros, en un ánimo de tener buena relación, digamos, accedimos a pasarla para adentro, digamos, a un sitio, la pusimos enfrente, cuando uno entra en la recepción. Ahí fue el punto donde la pasamos, pero ese no es, digamos, ese no es el punto es que son espacios que no tienen que, porque nosotros no tenemos por qué estar moviendo las banderas, o nosotros no tenemos que estar invisibilizando nuestra lucha, porque a ciertos grupos no les gusta. El mensaje que rondó por redes sociales, lo que básicamente sugería era como que los estudiantes estamos iniciando una guerra contra los funcionarios por simplemente pegar banderas y rótulos. Y básicamente eran como amenazantes en el sentido de que le decían a los estudiantes, porque eso sucedió ya después en un trasfondo de un laboratorio, que ojalá ellos no participaran en estas cosas y ellos no hayan sido los partícipes y creadores de los rótulos que pusimos en la escuela. Cuando si usted ve los rótulos, ninguno era amenazante, ninguno era para nada lo que ellos pintaban, simplemente eran rótulos diciendo hola, estamos aquí, que es algo que también me parece muy interesante porque nunca se habían creado esos espacios, por lo menos en química, diciendo estamos aquí, existimos, estamos en todos los puntos de la vida diaria. Un contexto importante es que cuando usted menciona que creíamos que la escuela era un espacio seguro, se supone que es un espacio seguro desde el 2011, porque el Consejo Universitario declaró a la Universidad de Costa Rica un espacio libre de discriminación LGTBIQ+, e incluso la celebración de semanas de días internacionales que conmemoran la lucha LGTBIQ+, etcétera, está institucionalizada en la UCR, ¿verdad? Se menciona que agradece a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica por el apoyo que les dieron. Alana Chavarría, presidenta de la FEOR, tal vez cuéntenos qué acciones tomó la federación tras conocer lo que estaba pasando en química y cuál es el estado actual de esas medidas que se tomaron. Sí, bueno, creo que es importante el cómo llegó la información a nosotros, porque fue por medio de una denuncia anónima que nos llega a la federación y que justo yo estaba metida en el Facebook de la FEUR contestando mensajes. Y cuando llega, yo como suave, ¿qué es esto, verdad? Entonces, yo llego, lo leo y lo primero que hago es enviarle un mensaje a Mario, el presidente
de la Asociación de Química y le digo, hola, ¿de verdad pasó esto? Dame más contexto, porfa, para saber cómo actuar. Y ya me dice, ¿quieres que vaya a la FEUR? Y yo, vení. Entonces ya hablamos más a profundidad y me confirma que todo pasó. Entonces inmediatamente nosotros, ok, hay que sacar un pronunciamiento, hay que hacer un oficio, hay que hacer esto. Y ahí fue en donde ya comenzamos a gestionar acciones concretas. Yo llegué, llamé directamente a la decana y le dije, mira, la decana de Ciencias Básicas, está pasando esto, me preocupa demasiado, esto va en contra de las políticas de la U y en contra de las políticas nacionales y en contra de cualquier derecho humano de las personas. Entonces ella se puso en contacto con el director me llama y ahí fue donde ya comenzamos a gestionar todo. Porque debo decir que en la universidad hay demasiado desconocimiento en políticas de la comunidad LGBTIQIA+, por un hecho en el que se desconoce lo básico. O sea, todavía siguen dando por error el concepto de sexo y género. Literal, todavía lo siguen uniendo. Entonces, desde eso básico, la universidad sigue cometiendo estos errores y es por desconocimiento. Entonces, creo que ahí es donde hay un foco de atención importante por trabajar. Y bueno, ya hablé con el director, me explica el por qué él fue a negociar con la socia, a decir como, ok, podemos mover la bandera, que él en un momento dio una orden y demás, y yo, pero mira, solo con el hecho de que ustedes le hayan ido a decir a la asociación de estudiantes que tiene que mover la bandera o que si la puede mover ya es un acto discriminante, ¿verdad? Que básicamente están vulnerabilizando los derechos que tiene esta población, que por estatuto orgánico se les recuerdan, ¿verdad? Por la resolución del 2011, las 3 resoluciones del 2016, la resolución del 2018 que ha dado rectoría y ahora la que se viene en el 2022 que estamos trabajando en conjunto con la federación, declarando un espacio libre de violencia homolesbo transfóbico. Entonces ya yo le explico y entonces ahí ya él entra un toque en razón y me dice, ok, está bien, fue un error que cometimos desde la escuela y yo le digo, ok, está bien, pero igual yo tengo que llevar el proceso. Entonces, yo redacté el oficio dirigido a Rectoría, en donde se solicita a la apertura de una investigación y un proceso administrativo para las personas que ejercieron estos actos de odio y discriminación dentro de la Escuela de Química. Y esto nos lleva a que, por un lado, vamos a ver, ok, las personas no comparten estos sentires de la comunidad LGBTIQ+, pero lastimosamente está ante una circunstancia en que se tienen que ajustar a las políticas institucionales. Entonces, más allá de que no las comparten, cuando usted ingresó a la universidad, sabía que estas políticas estaban y las tiene que respetar, punto y final. Cuando me di cuenta y todo, bueno, yo le dije a Mario en su momento, que fue con una persona que primero tuve contacto, vamos, llenemos de colores la escuela química. Entonces, esa misma tarde había un conversatorio. Yo dejé aquí un montón de cosas botadas y dije, vamos, nos fuimos, llevamos cositas, ahí fue donde pusimos como los carteles, pusimos algunas banderas y demás, y yo dije, convoquemos para mañana, los necesitamos como que se haya ese posicionamiento. Se pusieron los carteles y sí, fue la Federación de Estudiantes que los puso por aquello, para las personas docentes que estaban con la idea. Fui yo y más personas de la FEUR, en conjunto con la Socia de Química, para que ahí sepan. Que pusimos las cosas y no tenemos miedo de decir quiénes fuimos, la verdad, porque es algo normal que se hace. Y bueno, si quieren me hacen un proceso a mí también. Entonces, yo creo que es importante esto porque se sintió un ambiente transformador y fue un cambio total porque a mí me llamaron y me dijeron, claro, pueden venir y yo es que no les estoy pidiendo permiso, pero bueno, gracias por el apoyo, ¿verdad? Porque ya se sintió un cambio totalmente a nivel administrativo dentro de la escuela, porque ya vio que la federación se involucró, llegó una cantidad de personas increíble. Yo de verdad admiro mucho la fuerza del movimiento estudiantil que está volviendo a retomarse. Las personas se sintieron parte de la lucha, parte del proceso, pero no hay que romantizar lo que sucedió. Y sí hubo un hecho de reivindicación, de resiliencia y resistencia, pero es que esto se arrastra desde años, digamos, se arrastra desde años y que por más políticas institucionales que se están creando, creo que es un cambio cultural y de educación que debe llevar la Universidad de Costa Rica
y para eso la Federación de Estudiantes está insistiendo en la propuesta Transformar que ha presentado ante Rectoría y ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que viene básicamente a transformar toda la universidad hacia un espacio más inclusivo y seguro. De acuerdo, bueno, no se me adelante. Aquí un contexto importante es que también se invitó a este programa al director Juan José Araya Barrantes de la Escuela de Química. Sin embargo, él señaló que debido a que se abrió justamente se solicitó la apertura de un proceso de investigación respecto a lo sucedido, la recomendación de su asesoría legal era declinar la invitación y me remitió al oficio que había circulado la Escuela de Química, donde pues ellos y ellas asumen el compromiso de promover espacios de capacitación y reflexión acerca de estos temas. Dicen que lamentan los hechos ocurridos y piden disculpas a las personas que fueron ofendidas en sus derechos fundamentales y que la escuela solicitaría a la decana de Ciencias, la señora Rosaura Romero, que se inicie el proceso de investigación sobre lo acontecido. Alana, usted lo tocó un poco cuando mencionó que detrás también había una falta de educación, digamos, al respecto de estos temas. ¿Hasta dónde es algo como lo sucedido en química reflejo de una serie de problemas mayores de exclusión LGTBIQ+, ya sea en la escuela, Marcelo, o en la Universidad de Costa Rica, Alana? Sí, bueno, totalmente. Es una falla en la educación de muchas personas porque desde la forma en la que ellos actúan y los argumentos que dan para poder, según ellos, quitar las banderas, desde ese punto ya se nota que no tienen conocimiento de cómo funcionan las cosas. Básicamente ellos creían que con solo poner banderas nosotros por toda la escuela llegamos a homosexualizar, como escuchamos por ahí, toda la escuela y que íbamos a convertir a todo el mundo, y cosa que no sucede. Eso no funciona así y no se da de esa manera, digamos. Ok, bueno, creo que es importante concebir varias cosas que yo he estado trabajando ahorita dentro de las políticas institucionales, y se hizo un gran logro cuando se reconoció el conocido POM, que de verdad sé que eso fue todo un esfuerzo en el 2018 para que se lograra, pero quedó ahí. El problema es que la U cree que con eso hizo el mejor logro de su vida. Quedó ahí la política institucional. A esto me refiero, aquí hay demasiadas cosas por mejorar. Digamos, cuando yo inicié mi proceso, el que no se me respetara el nombre con el cual me identifico dentro de las clases es algo tan básico y tan importante para nosotros que estamos llevando nuestros procesos personales. El respeto a los pronombres de cada persona, el lenguaje neutro e inclusivo dentro de las oficinas de atención, el reformular totalmente estas resoluciones que hemos mencionado mucho acá, porque están súper mal escritas, tiene conceptos sumamente erróneos. Entonces creo que desde eso básico, porque si las resoluciones tienen problemas, pues todo va a presentar problemas. Pero esto va más allá y ya viene ante un aspecto bastante preocupante desde el 2019 a finales. La Comisión Institucional para la Diversidad Sexual no sesionaba hasta este año que nosotros la pedimos. La Comisión contra la Discriminación, hoy es el día que no la han convocado a sesionar, ¿verdad? Y es la comisión encargada de llevar los procesos que se abran en temas de discriminación. Entonces, ahorita no tenemos pues nada, ¿verdad? ¿No la han convocado a sesionar para el caso concreto o en general no ha sesionado? En general, porque a veces que ahorita se están llevando varios casos y están pausados por lo mismo, porque la comisión no se ha convocado a sesionar. Okay. Ya nosotros hemos hecho hincapié 3 veces ante la administración y bueno, todavía no han enviado la solicitud de convocatoria, que me dijeron que estaban pronto a hacerlo. Espero, porque de verdad ya la 4ª creo que no va a ser un oficio. 3 solicitudes en un periodo de 5 meses que llevan ustedes, solo para que la audiencia escuche la tasa de insistencia de ustedes. Luego también solicitamos lo que vos mencionaste ahora, que me parece importante, la lectura obligatoria del reglamento contra la discriminación a los inicios de cada ciclo lectivo en las clases. Creo que es importante hacer énfasis que se mantenga el reglamento contra el hostigamiento sexual, pero también se incluya
contra la discriminación, que son dos reglamentos fundamentales en el quehacer de la universidad. Y bueno, podría quedarme contando demasiadas deudas históricas, digamos. Entonces, desde esa cultura machista, patriarcal, misógina que hay dentro de la institución, es donde se vienen arrastrando. Y no hay procesos de sensibilización, no hay procesos de educación, no hay capacitaciones ni al personal interino, ni al personal administrativo, ni al personal docente que busque un desarrollo integral de la institución. De acuerdo. Para resumir, usted entonces menciona entre algunas de las deudas que la UCR arrastra con la comunidad LGTBIQ+, y en la lucha por la inclusión en general en la Universidad de Costa Rica. Menciona cuestiones como el respeto a la identidad de género en las aulas. Asumiría que también coincide con el respeto a la identidad de género en el deporte universitario, que es una discusión que no se ha dado en la Universidad de Costa Rica y que internacionalmente se está dando. Menciona falta de capacitación y concientización en el personal general, docente, administrativo, la falta de divulgación, como lograr una lectura obligatoria del reglamento contra discriminación, comisiones institucionales a cargo de estos temas que no sesionan y acumulan deudas, y provocan una acumulación de los procesos. Mencionaba usted también la inclusión de toda la comunidad LGTBIQ+ en el lenguaje oficial de la U y las oficinas de la universidad. Incluso podríamos hablar de otras discusiones que no se están dando, como los baños binarios que se conservan en la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña ahora sí María José Cascante, vicerrectora de Vida Estudiantil. Doña María José, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestro programa del 14 de julio de 2021, nosotros recibimos a estudiantes y atletas LGTBIQ+, que reportaron experimentar violencia en alguna medida de parte de docentes o entrenadores durante su periodo deportivas o de entrenamiento en equipos de la UCR. Vamos a escuchar unos extractos. Doble tracción. En la U, yo siento que en parte yo no sufrí muchísima discriminación, más que todo porque en ese momento yo estaba en el closet. Todo el tiempo que yo jugué, porque en el equipo de la universidad, muy poca gente sabía sobre mi orientación sexual. Entonces, digamos, la parte discriminatoria que yo sufrí dentro de la U fue más que todo comentarios externos que yo escuchaba con todos los compañeros. Porque de hecho en el equipo de la U, particularmente el equipo en el que yo estaba, había muchísimas personas sexualmente diversas. Entonces, muchos de los comentarios que yo escuchaba más bien dificultaban ese proceso mío de aceptación. Entonces, más o menos esa fue como mi experiencia. Yo directamente no lo sufrí, indirectamente sí, bastante. Y en un espacio que es tan susceptible al deporte, ¿verdad? Donde el ser malo lo relacionan con que, ay, no, qué playo por hacer eso, o qué maricón, o qué lo que fuera, ¿verdad? Entonces uno donde escucha esas cosas. Y peor, sobre todo, cuando alguien abiertamente homosexual del equipo así cometió un error o hacía algo mal, ¿verdad? Entonces, por playo. Entonces ese es el tipo de comentarios que, digamos, eso es lo que yo sufría dentro de la U, ¿verdad? Que realmente me afectaba. Empezar a mejorar en esos ambientes lleva mucha responsabilidad las personas de mayor poder, ¿verdad? El entrenador, asistentes, o incluso directrices desde arriba, programas deportivos, lo que fuera. Porque si yo me hubiera topado un ambiente donde, evidentemente, bueno, muchas de las personas después nos dimos cuenta, o durante el momento, que casi que la mayoría, bueno, no, una gran parte éramos sexualmente diversos, si hubiera recibido un ambiente de aceptación, de comunidad, hubiera sido una historia completamente diferente. Doble tracción. Ok, acabamos de escuchar
a Fabián Guerra, estudiante de la UCR, quien jugó voleibol tanto para la UCR y juega en selección nacional. Él es un joven homosexual. En este programa que hicimos el año pasado también participó Diana Morales, quien jugó rugby en la UCR y juega en la selección nacional también. Es una persona no binaria y bisexual. Ella incluso comentaba que si bien no sintió agresión hacia ella o discriminación hacia ella, que sí notaba, por ejemplo, que ella entre los atletas que jugaban rugby, llegaba alguien nuevo y le preguntaban, ¿y te gustan las mujeres? Y esa era como la introducción al espacio de deporte ahí en el rugby en la UCR. Ahí pueden escuchar el programa, está en nuestro YouTube de julio del año pasado. En ese momento, la Unidad de Deportes dijo que no se había realizado ninguna campaña contra discriminación LGTBIQ+ en el deporte. A pesar de que la UCR se había declarado libre de discriminación desde 2011, cuenta con casi 20 equipos o programas deportivos y pues demanda que todo el estudiantado lleve una deportiva durante su carrera. El entonces director de la Oficina de Bienestar y Salud de Vida Estudiantil, a la que pertenece la Unidad de Programas Deportivos de la U, dijo, y cito, no hemos realizado campañas específicas al deporte LGTBIQ+, pero existe total disposición a incluirlo como un punto a ser trabajado en la actualidad. Eso fue el 16 de julio del año pasado, ya casi se va a cumplir un año. Y a la fecha, esa es una problemática que no ha sido abordada desde Vida Estudiantil. Doña María José, ¿por qué es que no ha sido abordada? Bueno, muchas gracias, Ernesto. Nada más para aclarar, los programas deportivos y las actividades deportivas son competencias distintas. Las actividades deportivas sí son competencia de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil a través de la Oficina de Bienestar y Salud, mientras que la deportiva, conocida como la deportiva que tenemos que llevar, es responsabilidad de la Escuela de Educación Física. Creo que empecemos por el tema de cómo están repartidas las responsabilidades en la universidad, porque muchas veces sucede que se hace un cambio normativo y no se operacionaliza, ¿verdad? Entonces, en este momento, por ejemplo, la semana antepasada, el Consejo Universitario aprobó, digamos, siento yo a veces un poco saludos a la bandera, ¿verdad?, a favor de las poblaciones vulnerables. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, nosotros ni siquiera tenemos definidas cuáles son las poblaciones vulnerables, cuáles van a ser los enfoques de la universidad. Entonces, creo que sucede tal vez un poco lo mismo con declarar la universidad, ¿verdad?, laica o un espacio libre de discriminación, sin realmente operacionalizar cómo se van a realizar esos procesos. Y creo que por muchos años esto es lo que ha sucedido en la universidad y es parte del problema que tenemos y un poco que hemos heredado. Coincido muchísimo con Alana en lo que ella estaba señalando cuando yo entré a la reunión, en el tema de que hay mucha normativa y esto sucede también a nivel país. Hay normativa, hay reglas, hay reglamentos. Sin embargo, eso lo que hace es castigar una vez que se pone una denuncia y se lleva todo un proceso largo, pero no se trabaja con el cambio cultural y la mejora en las relaciones interpersonales que necesitamos para que todos esos procesos sean mucho más fluidos. Entonces se necesita iniciar por un mapeo de cuál es la realidad de la población estudiantil actual de la Universidad de Costa Rica. A mí me parece increíble realmente en el puesto que tengo que nosotros como universidad no tengamos un desarrollo claro, una claridad de cómo está estructurada nuestra población estudiantil. Entonces ya para este segundo semestre 2022 vamos a realizar el primer sondeo de perfil estudiantil UCR. Es muy extraño para mí que todas estas decisiones se han tomado a lo largo de todos estos años sin realmente saber cómo está estructurada nuestra población estudiantil, porque eso también quiere decir que estamos tomando decisiones más por cuestiones coyunturales en el momento o por presiones externas o por realidades, ¿verdad?, país o internacionales, sin realmente saber cuáles son las necesidades actuales y reales de nuestra población estudiantil. Yo creo que es un paso inicial, no digo que esto nos va a solucionar todos estos problemas que tenemos y realmente de forma transparente les voy a decir que
que en su momento no estaba al tanto de la denuncia que se había realizado en el programa del 21 de junio del año anterior. Sí debo decir que en interacciones que he tenido con el tema del deporte me he dado cuenta de algunas cuestiones y he ya hecho algunas llamadas de atención, de cambios, estamos en la interacción. Muchas veces no es una justificación, pero creo que la gente en la Universidad de Costa Rica, después de procesos de mucha denuncia pública, actúa mucho desde el miedo o no actúa por miedo. Y eso ha hecho que no se tomen decisiones o que no se actúe y que se prefieran esconder los problemas. Pues esta administración ha iniciado tal vez con algunos pasos que no son tan fuertes en este tema, ¿verdad? Pero reactivar la comisión institucional contra la discriminación es fundamental. Tener un espacio donde se lleven estos casos y se analicen con representación de las distintas vicerrectorías y la representación estudiantil es importante, pero no es exclusivo, ya la comisión existía anteriormente. Sin políticas públicas claras de hacia dónde se tienen que dirigir los cambios, el avance siempre va a estar limitado. Y yo creo que estos datos van en la lógica de generar las políticas públicas para la mejor toma de decisiones. De acuerdo. Doña María José, bueno, primero le agradezco un poco como ese panorama de acciones que se están tomando en este momento, pero por otro lado, todavía no me queda claro cuál es la razón por la que Vida Estudiantil, a un año de ese programa, que si bien entiende, usted me acaba de decir que usted no conocía de esas denuncias, no se ha realizado ningún esfuerzo desde la unidad de programas deportivos o en ese momento Oficina de Bienestar y Salud, que sí conocieron de esta, por lo menos el cuestionamiento a qué se estaba realizando. Porque el asunto es que uno esperaría, bueno, yo esperaría como periodista que si a una autoridad universitaria se le muestra que está pasando algo, que hay algo que no han hecho, ¿verdad? Y como decía, hay alrededor de 20 equipos o programas deportivos en la UCR, que se tomara iniciativa, que dijeran, ay, mira, gracias prensa por ejercer el rol que se supone que tiene que ejercer la prensa y llamarnos la atención sobre esto y actuamos. Pero no se ha actuado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que no se ha actuado desde Vida Estudiantil para lo que sí les compete, que son esos programas deportivos y recreativos también? Sí, pues yo creo que no hay una justificación, Ernesto. Si en ese momento el exdirector de la oficina tuvo una denuncia y una claridad de que había una necesidad, se tenían que haber tomado acciones. Si a mí me hubieran informado, yo les hubiera apoyado al 100%. Me parece que es vital, importantísimo. Y voy a hablar con el actual director, con la actual directora, perdón, la doctora Pamela Sanabria, para que retome este tema, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces le daremos seguimiento a eso. Hablando de, por ejemplo, acciones que se podrían tomar, nosotros entrevistamos para el programa del año pasado al excomisionado presidencial LGTBIQ+, Luis Salazar. Y bueno, Costa Rica creó la nueva política del deporte 2020-2030 e incluyó un enfoque de inclusión LGTBIQ+. También cabe preguntar dónde está la política de la UCR o de VIVE o de Bienestar y Salud o de la Unidad de Programas Deportivos en materia de inclusión en estos espacios, ¿verdad? Porque no hay política realmente. Si uno revisa el reglamento antidiscriminación, lo que se menciona es que, bueno, identidad de género y orientación sexual, una vez se menciona y es como discriminación en contra de estas personas es discriminación, pero no hay un enfoque realmente de género o de orientación o de diversidad sexual, porque no todo realmente, digamos, los matices y las dinámicas que rodean a cada una de estas experiencias son distintas. El excomisionado presidencial nos recomendaba el año pasado algunas acciones para avanzar en la protección de personas LGTBIQ+ en estos espacios, y menciona algunas que son como adaptables a la UCR. Primero, pues sanciones específicas dentro de los programas o equipos por discriminación LGTBIQ+, capacitación en inclusión al personal de los equipos y de los programas, una política de cero tolerancia también, y algo que enfatizó mucho fue que los mismos equipos o programas se declararan espacios libres de discriminación LGTBIQ+, o sea, cada uno de ellos. Porque decía, y cito, que de no ser así,
me temo que tienden a convertirse en cómplices y a guardar silencio y a generar espacios propicios a que se sigan discriminando porque son espacios cerrados, son camerinos, hay además relaciones de poder entre entrenadores y las personas atletas, entonces son perfectos para discriminación. Y bueno, y de hecho, el caso de química es un ejemplo justamente de que es necesaria la individualización o todavía más profundización en esas declaraciones de espacios libres de discriminación, porque si bien la UCR es un espacio libre de discriminación desde 2011, suceden cosas como las que suceden en química y situaciones como las que describía la declaración del atleta Fabián Guerra en el deporte. Entonces, quisiera preguntarles, ¿hasta dónde ven ustedes posible avanzar en recomendaciones como estas que mencionaba el comisionado LGTBIQ+? Veo que Marcelo tiene la mano levantada. Sí, es que, bueno, me parece, estoy de acuerdo con lo que dice María José, que es importante crear cambios culturales, es importante crear un marco de leyes que apoyen todas esas acciones, pero también crear ese cambio cultural dentro de la población, y no solo dentro de la población de estudiantes, porque los estudiantes normalmente, bueno, según lo que hemos visto, perdón, desde nuestra perspectiva, digamos, los estudiantes están mucho más atentos a crear un cambio dentro de su forma de ver el mundo, sino también crear un cambio enfocado también hacia muchos funcionarios. De hecho, lo que pasó en química tiene que ver mucho con los funcionarios y son esos poblaciones que también hay que incluir. Bueno, a mí me parece importante incluir para poder crear en ellos el cambio cultural, que no es de la noche a la mañana, es un proceso continuo y muy complejo, porque es básicamente romper con muchas cosas que ya pensaban ellos y también ampliar la visión, digamos, el scope de estas creemos en ciencias, digamos, que hay muchas cosas que también hay carreras que están mucho más anuentes a hacer cambios, digamos. En ciencias, normalmente las cosas son como muy, es esto, es esto, es esto. Y son como muy dogmáticas en ciertas cosas. Entonces, incluir en las carreras STEM dentro de estos cambios es importante también, porque nuestra visión, digamos, la forma en que las ciencias hasta ahorita han visto estos es simplemente es como, bueno, sabemos que existen, sabemos que hay población LGTBIQ+, pero ignorémoslo, igual ustedes no, como personas también, ignoremos esto y sigamos adelante cuando no es así, nosotros estamos ahí siempre y gran parte de la población, bueno, no gran parte, pero sí un grupo importante de la población, tanto estudiantes como funcionarios, somos de la comunidad, entonces. Sí. Alana Chavarría, presidenta de la FEUR, ustedes están trabajando en una propuesta para la inclusión del deporte. ¿Hasta dónde habían valorado recomendaciones como estas que leí del excomisionado? Bueno, yo creo que es importante tocar varios temas acá, ¿verdad? De cómo surgió todo esto. Oye, pero tenemos poquito tiempo, por si acaso. Sí. Voy a tratar de ser concisa. Yo he intentado mapear cuál es la disposición de la administración en abrirse a estos temas y veo importante iniciar con los baños neutros, porque ahí es donde ha estado el punto clave, en donde yo he visto demasiada resistencia. Ya nosotros hemos hecho demasiados procesos administrativos para involucrar baños neutros, salas de lactancia, que se cumpla la ley 7600, etcétera, dentro de la institución, rótulos en braille, bueno, infinidad de cosas. Pero en esto estamos trabajando en una propuesta que involucre la identidad de género, la orientación sexual dentro de los deportes, pero me preocupa algo, porque cuando yo he ido mapeando a la administración, he comentado y creo que el punto donde hay resistencia es por los baños. Y me dicen que los baños, o sea, como una chica trans va a estarse bañando con una chica así, es verdad, porque puede generar incomodidad y demás. Y yo, pero suave, ¿qué me estás diciendo? Y eso me preocupa. Entonces yo creo que acá el punto clave, antes de iniciar con un cambio cultural, la administración se tiene que capacitar. Y perdón, pero la administración universitaria se tiene que capacitar porque son quienes ejecutan las decisiones y las ejecutan bajo el desconocimiento, en su mayoría. No quiero decir que no todas las personas, perdón. Entonces, creo que ahí es un punto clave por donde hay que iniciar, porque son quienes toman las decisiones y pues lo hacen en su mayoría desde el conocimiento.
Luego, esta propuesta que estamos trabajando desde la Federación de Estudiantes, justo hoy tengo reunión con personas que están dentro del sistema de deportes de la U, es buscar esto. Yo trabajé con un chico, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero también sobre incorporar la identidad de género dentro del esgrima nacional. Estuve trabajando en una propuesta. Bradley Johnston. Ajá, con él yo estuve trabajando y por eso fue que yo dije, wow, o sea, de verdad la U todavía necesita esto. Entonces ahorita estamos trabajando en una propuesta que involucre esto, pero va desde un cambio de infraestructura también, lastimosamente hay que pensar desde ahí para hacer un espacio inclusivo y seguro para todos, pero también desde un cambio cultural, educacional y claramente desde un reglamento en políticas y un protocolo de atención ante estas situaciones que ahí vuelvo a insistir con la propuesta transformar, que para mí es fundamental porque esta propuesta literal viene a resguardar todas estas situaciones y necesidades y poder generar políticas institucionales que vayan acorde a las necesidades de estas poblaciones. Entonces, esta propuesta esperamos presentarla en 2 meses. Es una propuesta que es muy pues, amplia porque hay que involucrar distintos factores desde un reglamento, desde un protocolo de atención y que lleva también una reforma al Estatuto contra la Discriminación. Porque como bien usted lo mencionaba, apenas se toca por encima pinceladas, apenas se ve como maquilladas ciertas situaciones, que eso es preocupante y que no pueden llevar un proceso adecuado ante situaciones que se puedan presentar. Pero es un poquito lo que estamos trabajando como federación. Ok, doña María José, quizás salvo la parte de la cero tolerancia en discriminación que a nivel general está establecida en papel en la UCR, estas otras recomendaciones que mencionaba el excomisionado presidencial pues no existen en la UCR, ¿verdad? No hay políticas específicas a los programas deportivos, la capacitación de personal de quienes entrenan en estos espacios no es obligatoria en materia de inclusión LGTBIQ+, ni tampoco, pues por supuesto, esto de los equipos o programas que cuenten con declaraciones específicas de espacios libres de discriminación tampoco sucede. ¿Hasta dónde podría comprometerse Vive en este momento a trabajar para consolidar esas recomendaciones dentro de los equipos y programas deportivos que sí son de su competencia, ¿verdad? Evidentemente, ampliarlo eso a nivel ya institucional pasa por otras cosas que incluso podrían llevar a consejo universitario. Sí, Ernesto, pero yo creo que realmente Vive debe ser líder, convertirse en líder en estos aspectos en general, digamos, no solo con un tipo de discriminación, sino en general. O sea, tenemos todas las herramientas, las oficinas están abocadas a la población estudiantil. Entonces, yo creo que el que no lo hayamos hecho hasta ahora es un reflejo también de cómo por muchos años pareciera que la universidad estaba muy estancada, ¿verdad? A mí me gusta mucho el llamado de atención que me están haciendo hoy aquí de cosas que tal vez a mí se me habían escapado a lo interno de mi dependencia. Y me parece que es fundamental. Yo creo que si ya existe además una política del deporte contra la discriminación en el deporte, nosotros deberíamos de haberla ya operacionalizado totalmente dentro de la universidad. Es que realmente cuando usted me dice sanciones específicas en la tolerancia, me parece algo básico, ¿verdad? Me parece que unas capacitaciones y que esa sensibilización me parece que es básico en todos los aspectos que tienen que ver con población estudiantil y más cuando se trata de vida estudiantil. Yo me comprometo al 100% con todo esto. Ok, perfecto. Bueno, aprecio su sinceridad, doña María José. Wow. Sí, sí. Usted me conoce desde hace mucho tiempo, Ernesto. No es una por las ramas. No es una política tradicional, María José Cascante. Muy bien. Sí. En cuanto a otras discusiones que van más allá, tal vez de esto que estamos hablando, mencionábamos, por ejemplo, bueno, usted acaba de decir que considera que Vive debería liderar estos procesos, ¿verdad? A nivel internacional, uno de los temas de discusión ha sido también hasta dónde se respeta la identidad de género de atletas LGTBIQ+ en el deporte, ¿verdad? A la fecha la UCR no ha dado esa discusión. A veces me temo que sea hasta que justamente llegue un atleta o una atleta trans a querer competir con la UCR y por supuesto en competencia, pues tiene que interactuar con espacios y equipos fuera de la UCR
que es cuando se empieza a dar la discusión y probablemente de maneras violentas como se ha estado dando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Donde 16 estudiantes escriben en contra de su compañera trans, donde hay demandas civiles en contra de la universidad, etcétera. ¿Tiene Vive o María José Cascante una posición que considera que la universidad debe defender en esta materia? Pues yo creo que, y en eso también tengo que agradecerle mucho a Alana, que este tema ya lo posicionó en el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, ¿verdad? Donde estamos no solo nosotras, sino las direcciones de todas las oficinas coadyuvantes de la Vicerrectoría, y que los acuerdos que se tomen ahí se pueden ir operacionalizando en cada una de estas oficinas. A mí me parece que es fundamental seguir teniendo este punto permanente en el Consejo Asesor y tal vez plantearlo en la próxima reunión directamente, ¿verdad? Porque hasta ahora creo que la preocupación de la universidad ha estado más en la parte registral del tema, ¿verdad? Entonces con Alana hablábamos de que, bueno, ya la universidad en su momento habló del conocido como, posteriormente habló ya del cambio enlazado con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero de ahí no ha pasado, ¿verdad? O sea, ahí se ha quedado el tema del reconocimiento y creo que si lo llevamos al Consejo Asesor y podemos continuar con la operacionalización de eso en las oficinas de la Vicerrectoría, podemos ir dando estos pasos de previo a que nos lleguen los casos. Y creo que, enlazando con lo que decía Lana, si la persona no está suficientemente sensibilizada, lo que sucede es que la persona, como yo le decía también antes, reacciona desde el miedo y el temor, o desde tratar de cuidar todo lo posible. Y con el tema de los baños o espacios, yo lo he visto también, porque me dicen, es que, ¿qué pasa si esa persona? Y yo, bueno, pero ¿por qué no le preguntamos? ¿Por qué no abrimos un diálogo constructivo con la comunidad, ¿verdad? En lugar de no vamos a conversar o no vamos a dar estas posibilidades por miedo o porque no tenemos una infraestructura amigable, ¿verdad? Sin siquiera establecer una conversación y generar condiciones en colectivo. O sea, la universidad no puede abstraerse de la realidad en la que está, y un aliado para vida estudiantil es la Federación de Estudiantes. O sea, podemos hacer cosas en conjunto. Nosotros tal vez tenemos algunas herramientas y la Federación tiene otras, pero si trabajamos en conjunto es donde podemos avanzar en colectivo sin creernos que vamos a dar nosotros todas las soluciones, porque claramente estamos atrasados. Necesitamos esa alianza para poder avanzar. Y perdón, Ernesto, pero yo me tengo que retirar. Pero entonces Vive tiene una posición con respecto a estos temas, o sea, con respecto a si deben existir baños no binarios, a si debe respetarse la identidad de género en el deporte, por ejemplo, hablamos de lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que en su momento, cuando yo entré a la U, era todo un debate entre los mismos académicos y académicas, que cómo vamos a decir los y las. Bueno, ahorita estamos hablando de que el lenguaje se puede haber quedado corto en inclusión porque no recoge también a población que es no binaria. Entonces, ¿tiene Vive una postura con respecto a estos temas y cuál es? Es totalmente favorable y aliada, por lo menos mía personal como vicerrectora, y eso se compromete, digamos, en el avance. Yo creo que la encuesta nos va a ayudar mucho en la visibilización, porque la encuesta sí busca hacer un mapeo general de la población estudiantil con todas sus diversidades. Creo que esto nos va a permitir dar con datos claros una lucha desde la Vicerrectoría de por qué necesitamos hacer esos espacios, y bueno, claramente para la Federación de Estudiantes también, porque vamos a tener por fin el dato. Bueno, necesitamos la alianza también para que las llenen la encuesta, ¿verdad? Eso en su momento va a ser fundamental. Pero si llenamos la encuesta y tenemos esos datos, podemos ir a luchar. Vean, esta es la población, esta es la realidad de nuestra población estudiantil. Tenemos que tomar decisiones para favorecer esa población estudiantil. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Yo le preguntaba justamente porque... Me voy. Ok, hasta luego. Sí, chao. Bye, Felicia. Ok, le preguntaba yo justamente a la vicerrectora de vida estudiantil sobre estos temas, porque desgraciadamente con temas como el hostigamiento sexual fue hasta que hubo víctimas y víctimas valientes que sacaron el tema, que se reformó el reglamento contra hostigamiento sexual, que se volvió a hacer después de 11 años
una encuesta sobre las experiencias con violencia del estudiantado en la UCR, con de violencia de género, que todavía no la ha publicado el CIEM, se supone que está próxima a ser publicada. Y pues sería una pena que sea hasta que haya una víctima, un estudiante o un estudiante trans, que sea víctima de violencia por querer competir en el deporte que le gusta dentro de la UCR, que sea hasta ahí donde la UCR, ahora sí entramos en discusión y ahora sí no sé qué y bla, 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 ¿verdad? Yo les vi a ustedes asintiendo cuando escuchaban la declaración de Fabián Guerra y él decía, bueno, cosas como que si hubiera habido otro ambiente, habríamos evitado mi proceso de salir del closet, no era fácil escuchar, digamos, que a compañeros LGTBIQ+, se les usara como sinónimo de que hicieron eso mal porque eran así. Y pues yo creo que todos sabemos el nivel de lesividad que pueden tener ese tipo de situaciones y deberían prevenirse dentro de una universidad pública humanista. Ya vamos a cerrar, entonces quisiera pues pedirle sus últimas palabras con respecto a esto, tal vez con respecto también su reacción al reconocimiento que hace la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la deuda que tienen y la omisión sobre alguno de estos temas. Alana Chavarría, presidenta FEUR. Y yo creo que con esto último que mencionabas, es importante que se visualice hacia dónde está la atención puesta en la administración, ¿verdad? Porque no le están dando prioridad a temas que están aconteciendo y simplemente los están maquillando. Y creo que ahí es importante visualizar como movimiento estudiantil qué está sucediendo y por qué no avanzamos. Luego quería decirle a todas aquellas personas que han pasado por estas situaciones y de verdad yo he adquirido el compromiso desde antes de quedar electa en luchar por mejorar las condiciones de todas las personas. Desde la Federación de Estudiantes nos vamos a posicionar siempre a favor de ustedes. Cuenten con nosotros, lleguen, pueden escribirnos por cualquier medio, pueden llegar a la Federación, así hemos atendido muchas situaciones y de verdad que hasta yo, siendo presidenta de la Federación, paso discriminación, transfobia dentro de la universidad y que no es fácil. Y digo yo porque en teoría estoy dentro de una posición pues en donde por lo menos me deberían de respetar un poco más, ¿verdad? Y aún así no es así. Entonces, esta es una batalla que yo llevo día a día y no están solos, solos ni solas. Estamos nosotros acá para acompañarles, acuerparles y luchar, hacer caer todo aquello que nos imposibilita nuestras oportunidades dignas dentro de la institución y que yo no me voy a ir de la federación antes de presentar este proyecto del deporte, que para mí es un compromiso fundamental y primordial porque hay una deuda histórica, pero también hasta que se logre la propuesta de transformar para llevar a la universidad a un sistema más inclusivo, que no precarice, que no excluya y que claramente sea para todas las personas. Marcelo Gutiérrez, despídanos. Bueno, para mí, es súper importante no solo crear esos espacios de discusión, sino también acción, como decía, como todas las acciones que están tomando la Federación de Estudiantes en cuestiones y temas de diversidad. También es importante, para mí es importante recalcar toda la fuerza y la acción que tiene el movimiento estudiantil, porque también nosotros como estudiantes somos los que vemos muchas veces estas problemáticas. Entonces, llamar la atención en respecto a esos temas y crear acciones como estudiantes para poder solucionarlas también me parece sumamente necesario e importante. Todas esas cosas que está haciendo la federación que me parece increíble. Y sí, y de parte, nosotros como asociaciones de estudiantes también estar vigilantes de todas esas acciones que suceden, digamos, de todas las problemáticas, de todos los actos discriminatorios y luchar desde nuestra posición como estudiantes y como miembros de una asociación de estudiantes que nos debemos también a los estudiantes y ayudarlos en todo lo que se pueda. Perfecto. Estaremos pendientes del seguimiento que tengan justamente estas propuestas que está llevando la Federación de Estudiantes de la UCR, seguimiento también a los compromisos que adquirió la Vicerrectora de Vida Estudiantil aquí con nosotros para darle profundidad a la inclusión en los espacios que mencionamos, incluso liderar el contagio de la inclusión real a lo largo de la institucionalidad de la UCR,
porque desafortunadamente nosotros también le daremos seguimiento a la investigación en química, porque por ejemplo, desgraciadamente aquí hemos hecho reportajes sobre la tasa de respuesta a denuncias en la comisión instructora, por decir algo, y pasan 5 años y ha habido casos que seguían sin respuesta, ¿verdad? Hicimos un sondeo también en su momento a quienes se les había dado capacitación, cuáles autoridades universitarias, jefes de unidades académicas, etcétera, habían dado capacitación a su personal en materia de hostigamiento sexual. De quienes respondieron, la mayoría dijeron que no habían dado o que estaban esperando a que el CIEM llegara a darles la capacitación. Entonces también veremos hasta dónde llega efectivamente a haber capacitación y concientización del personal en materia de inclusión LGTBIQ+. Muchas gracias a Marcelo Gutiérrez, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Estudiantes de Química de la UCR, y muchas gracias a Alana Chavarría, presidenta de la FEUR. Muchas gracias, estamos en contacto y nos escuchamos en el próximo programa. Chao. Doble